no deben buscar el tema 2. Ustedes van a tener el tema 2 y 3, pueden buscar el tema 1. Pero esta mañana quiero que meditemos en el capítulo 3 de Daniel, reconociendo algo que ya lo decía. El libro de Daniel es más que profecía, ¿correcto? Y en los capítulos 3 y 4 y 5 nos damos cuenta que el libro de Daniel es más que profecía, porque estos capítulos nos cuentan historias. Así que estos 3 capítulos nos muestran que el libro de Daniel es más que profecía, pero eso no quita que podamos hablar de profecía. Pero bien, hay lecciones para nosotros. Y una lección que no podemos olvidar y que siempre debemos encontrar es que hay un Dios que nos cuida. Hay un Dios que nos cuida detrás de las escenas de la historia, ¿correcto? No podemos olvidar que hay un Dios que nos cuida detrás de las escenas de la historia. Hoy veamos a ese Dios en el capítulo 3. En el capítulo 3 veamos a ese Dios. Y este capítulo lo he dividido en 3 momentos que el capítulo nos narra. El primero de ellos es la imagen. ¿Cuántos recuerdan el capítulo 3? ¿Sí? Tengo que hacer más antecedente. Capítulo 3. Lo primero es la imagen que quiero que toquemos esta mañana. El segundo es la fidelidad. Cuando les hablo de fidelidad, ustedes recordarán a ¿cuántos jóvenes? A 3 jóvenes. Y definitivamente la manifestación gloriosa de nuestro Dios lo encontramos en la liberación. Estos 3 puntos quiero que los veamos, que meditemos esta mañana en ellos. Y puedo y deseo resumir con un eslogan esta mañana el capítulo. Este eslogan dice que a pesar de la rebeldía del hombre, a pesar de la rebeldía del hombre, en la fidelidad de sus hijos, Dios se manifiesta en liberación y salvación. Y por cierto, de esta manera puedo resumir el capítulo 3 de Daniel. A pesar de la rebelión del hombre, como vamos a ver en el rey Nabucodonosor, la fidelidad de estos 3 jóvenes hicieron posible que Dios se manifestara para liberar a estos 3 hombres, pero para ofrecer salvación a todo el mundo. Así que vamos, acompáñenme, busquen en su Biblia el libro de Daniel, capítulo 3. La imagen. No sé si debemos leer el capítulo 3 de Daniel, pero nos llevará más tiempo. Pero ustedes lo leen en casa, me lo prometen, para que se den cuenta que hemos hablado palabra de Dios. Capítulo 3 de Daniel. ¿Tienen ahí el capítulo 3 de Daniel? ¿Cómo se titula el capítulo para ustedes? Rescatado del horno de fuego. ¿Cómo otro título? Porque la mía dice el horno en llamas. ¿Y la de ustedes? Ojo, me gusta más rescatado en el horno de fuego. Pero el capítulo no inicia con el rescate. El capítulo inicia con amenaza. Bueno, ni tanta amenaza. El capítulo inicia en fiesta. ¿Saben ustedes eso? Una fiesta. A celebrar una fiesta. ¿Cuál era la fiesta que se iba a celebrar? El rey Nabucodonosor quería tener unido a
Y por eso mandó a llamar a todos los principales y líderes políticos de todas las provincias. Los mandó a llamar para que estuvieran allí y contrató músicos. Todos los instrumentos que existían en ese momento había que tenerlos presentes. Y vamos a hacer una ceremonia especial. ¿Cuál era la ceremonia? ¿Recuerdan ustedes cuál era la ceremonia? Iban a adorar una estatua. Y esta estatua representaba que el reino de Nabucodonosor iba a existir por la eternidad. ¿Sabían ustedes esa historia? Bueno, léanla en casa. ¿Qué es lo que podemos o lo que deseo resaltar para con ustedes? Número uno, el propósito de la imagen. Que ahí hay una discusión que si la imagen representaba un dios o si la imagen representaba al rey. Independientemente de la representación de la imagen tenía un mensaje en sí. Como ustedes estudiaron el capítulo 2, y ustedes han estudiado el capítulo 2, y podemos recordar el sueño. ¿Cuál era el sueño? El sueño era una imagen, un ídolo, una estatua con diferentes metales. Y ahora Nabucodonosor presenta una imagen, un ídolo, una estatua, pero no de diferentes metales, sino un solo metal. ¿Han leído la historia? ¿Saben de qué era de qué material era esa estatua? De oro. En Daniel 2, el oro que estaba en la cabeza representaba ¿qué? A Babilonia. Representaba a Babilonia. Y ahora Nabucodonosor quiere presentarle a todos sus principados que ya habían escuchado la interpretación del sueño. Le quiere mostrar a todos sus líderes de las diferentes provincias que no va a existir reino que derrote a Babilonia, sino que va a existir Babilonia por la eternidad. No sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero Nabucodonosor está poniéndose en rebeldía tras la revelación de Dios. ¿Está conmigo? No solo se está poniendo en rebeldía, sino que él está manifestando de que él está por sobre el Dios Altísimo al cual ya había conocido. Y adicional a esto, puedo agregar que si ustedes leen detenidamente el pasaje, encontramos 9 veces la palabra levantar. Y esto es un reto, es una contraparte a lo que Dios había manifestado. Porque en el capítulo 2, como lo leíamos, Dios levantó los reinos de esta tierra. Pero Dios iba a levantar y va a levantar su reino. Y ahora Nabucodonosor dice: no, yo voy a levantar mi reino. Y mi reino es eterno. Mi reino no será destruido. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Versículo 3. ¿Quiénes estaban allí? ¿Qué iba a hacer Nabucodonosor para que su reino fuera eterno? ¿Quiénes estaban allí en el capítulo 3? Alguien me dijo: ese es un trabalenguas. Y por eso tengo miedo de leerlo aquí enfrente de ustedes. ¿Quiénes estaban allí? ¿Está conmigo? ¿A mi ayudan? Sátrapas, perfectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados, oficiales. ¿Cómo dice la versión de ustedes? ¿Quién más estaba ahí? Wow.
mandó a llamar a todos los líderes y principales de todas las provincias que él gobernaba. Miren, dice la historia que Nabucodonosor estaba enfrentando una crisis en su reino. Y no había unidad en su reino. Pero ahora, a través de la adoración a un Dios, quería crear la unidad en su reino y la unidad en la religión. Si todos estamos unidos en una sola religión, adorando un solo Dios, vamos a ser uno. Y siendo uno, vamos a ser eternos. Si hay una lección de verdad aquí. ¿Cuál es la lección de verdad? Dios nos ha invitado a que su pueblo sea uno. Que estemos unidos para que seamos fuertes. Y unidos nosotros, y nosotros unidos en Jesús, viviremos eternamente. Esa es una verdad. Y como lo hemos visto y lo veíamos en el estudio de las plagas, Satanás imita a Dios y sabe lo que es posible, lo que es verdad. Y por eso muchas veces podemos entrar en confusión, porque Satanás utiliza lo que sabe de la sabiduría y grandeza de Dios en contra de ese Dios, y nos hace creer a nosotros fantasías. Pero sí hay una verdad que Nabucodonosor conocía. Unidos nosotros podemos hacer un pueblo, podemos ser un pueblo que tenga éxito en la tarea. Unidos todos, predicando a Cristo, unidos en Cristo, podemos vivir eternamente. La ceremonia, por lo tanto, tenía como propósito unir a todas las provincias ante una estatua que significaba que Babilonia iba a ser eterna, contraria a lo que Dios había ya predicho. Te puedo preguntar, o te pregunto, ¿tú estás poniéndote en contra de los planes de Dios? ¿Conoces el plan de Dios para tu vida? Quizás tuviste un sueño, quizás no lo entendemos, pero como veíamos en el capítulo 2, a través de la oración podemos entender el plan de Dios para nosotros. Pero conocer el plan de Dios significa comprometernos. Conocer el plan de Dios significa no ponernos en contra del plan de Dios. Nabucodonosor se puso en contra del plan de Dios para la historia. Sé que ya están leyendo. El punto 2 de esta mañana es la fidelidad. Y encontramos 3 jóvenes fieles, ¿sí? Que podemos nosotros manifestar y admirarnos y desear tener esa valentía, esa confianza, a pesar de las circunstancias. ¿O no? ¿Recuerdan ustedes esos 3 jóvenes? Mientras todos los instrumentos sonaban, voy a hacer una mención de los instrumentos. Miren, no quiero meterme en problemas de instrumentos y música, pero sí hay una verdad en los instrumentos y la música de aquel momento. Muchas veces decimos que esos instrumentos no los debemos ocupar nosotros, pero el problema es
de que los instrumentos que se ocuparon en aquel momento eran los que existían. Y si nos ponemos en ese plano, no podemos usar ningún instrumento nosotros, porque igual que aquellos instrumentos le daban honra a los dioses paganos, los instrumentos que nosotros podemos ocupar aquí también se utilizan no para adorar a Dios. Así que hay un principio muy importante: ¿quién toca el instrumento? ¿Quién canta? ¿Quién alaba a Dios? El que toca el instrumento, el que alabe a Dios, él debe ser consagrado a Dios. Porque si el Espíritu de Dios está en ti y en mí, lo que salga de nosotros es ríos de agua viva. ¿Quieres alabar a Dios? ¿Quieres tocar un instrumento para Dios? Llénate del Espíritu Santo. Y tu instrumento y tu alabanza, sin duda alguna, va a alabar el nombre de Dios. Aquellos hombres valientes, o no sé, aquí me meten en otro problema, ¿verdad? Porque mi imaginación no es muy santa. No sé si creyeron que no se iban a dar cuenta entre 1,000, 2,000 personas, 3,000 personas que estaban allí, que no se habían inclinado. Pero habían por ahí unos que no los querían. Pueden leer el relato ustedes. Habían unos que no los querían, ¿verdad? Y los que no lo querían, voy a utilizar esta frase, los que no los querían le fueron a poner el dedo. ¿Sí o no? Ok, cuidado con poner el dedo, mis hermanos. Hay veces el pastor no se da cuenta de todo. No vayamos a ponerle el dedo al hermano con el pastor, por favor. El consejo es: si tú viste algo malo en tu hermano, ve a tu hermano, ora con tu hermano, fortalécelo, dale ánimo. Y si él no te escucha, ve con el pastor para darle ánimo. ¿Ok? Porque estos hombres, estos líderes que le tenían envidia, fueron y le llevaron, uso otra palabra, el chisme. ¿Se había dado cuenta Nabucodonosor? No se había dado cuenta, pero llevaron el cuento de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor todavía se queda ahí como: ¿será verdad? Otra lección más, ¿verdad? Cuando nos vengan con el cuento, con el chisme, preguntémonos: ¿será verdad? Y llamó a los muchachos: ¿es verdad? Y algunos dicen: una segunda oportunidad. ¿Es verdad? ¿Y qué sucedió? Los muchachos vienen y le dicen: es verdad. Mejor dicho, ellos aceptaron que habían faltado al decreto del rey. Pero ustedes conocen la historia y aquí viene una pregunta para nosotros. ¿Estás dispuesto a ser fiel cuando Dios te falla? Y eso de fallar, pongámoslo entre comillas. Pero cuando Dios te ha dicho no, cuando Dios no ha contestado lo que tú quieres, ¿tú sigues siendo fiel a Dios? ¿Seguiremos siendo fiel a Dios? ¿Saben que esa declaración de los jóvenes es interesante? Porque ellos le dicen: ¿sabes tú que el Dios nos puede liberar?
Porque Nabucodonosor preguntó: ¿quién los va a librar de mi mano? Yo soy el más poderoso. Y los jóvenes le dicen: ok, mira, para comenzar, tú ya nos conoces. Testimonio, ¿verdad? Testimonio. Tú ya nos conoces. No ni necesitas preguntar. Tú sabes que nosotros no adoramos a tu Dios. Y si eso nos va a costar la vida, adelante. ¿Y tú y yo? ¿O tú y yo estamos esperando que cuando venga la prueba, Dios nos libre? Y cuando nosotros estamos en esa condición, esperando que Dios nos libre cuando venga la prueba, entonces, cuando Dios nos falla, cuando Dios no nos libre, ¿vas a permanecer fiel a ese Dios? Una lección tremenda. Alguien dijo: no solo se necesita fe, se necesita valor. Estos jóvenes tuvieron valor. Y su fe les dio un extraordinario triunfo. Lo más importante del relato es la liberación. ¿Por qué es importante? Porque tú y yo debemos encontrar a Dios en la Biblia. Y Nabucodonosor encontró y vio a Dios cara a cara. Y por eso es importante. No sé si tú recuerdas el relato, pero el relato dice de que Nabucodonosor, estoy en el versículo 24, en ese momento Nabucodonosor se puso en pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros. Los jóvenes habían sido echados al horno de fuego, ¿sí o no? Sí. Y Nabucodonosor se asusta, porque cuando él se da cuenta que los soldados caen al lado, ¿habrán corrido estos muchachos? ¿No se habían imaginado ustedes? ¿Ustedes saben lo que pasó cuando los iban a tirar al horno? ¿Sí o no? ¿Recuerdan lo que dice el relato que iba a pasar? Encendieron el horno 7 veces, al máximo. Al máximo, porque ellos, bueno, ese es otro tema, la numeración babilónica del 6. Así que ellos terminaban no en 10 su numeración, sino que en 6. Nosotros contamos del 1 al 10, ellos cuentan del 1 al 6. Y entonces al 6 es como nosotros dijéramos 10. Por eso ellos calentaron el horno hasta el 7, a donde ya no hay número. Lo calientan, por cierto, para ellos donde ya no hay número, y para ti y para mí donde comienza la perfección de Dios, en el 7. ¿Qué pasa? ¿Recuerdan lo que pasó? ¿Qué pasó con los soldados? Los que lo iban a tirar al horno. Se corrieron estos muchachos. Tiraron a los guardias y se corrieron. Por eso Nabucodonosor tiene que checar, revisar, ver que se estén quemando. Pero cuando se asoma, ¿qué mira? ¿Qué mira? 4. Y la declaración que encontramos aquí es el Hijo de los dioses. ¿De cuál Dios?
solo tenían los egipcios, ¿verdad? Los babilónicos. ¿Cuántos dioses tenían los babilónicos? Muchos. ¿De cuál dios era ese hijo que estaba allá adentro? Del Dios de los hebreos, del Altísimo, del que iba a establecer su reino. Yo creo que hoy sí se asustó Nabucodonosor. ¡Wow! Ya apareció el rey. Ya apareció el rey. Nabucodonosor, por lo tanto, determinó que el que estaba allí era el Dios de los hebreos, el que iba a ser el rey por la eternidad, el que estaba allí al frente. Y en su susto, en su admiración, en su preocupación, en su momento de crisis, al darse cuenta una vez más que había un Dios superior por sobre todos los dioses, que hoy había librado a sus hijos, un Dios cercano, un Dios presente, no un Dios lejano, no un Dios que necesita un sacrificio de sangre, de muerte o de fuego, sino que un Dios que no necesita eso, sino que por el contrario, un Dios que viene al fuego con sus hijos. Definitivamente tuvo que hacer dos cosas, e hizo dos cosas: una declaración y un decreto. Una declaración que quiero que la meditemos hoy, y un decreto en el cual le da oportunidad al pueblo hebreo de adorar a su Dios, y que nadie más tiene que menospreciar a ese Dios. Testimonio tremendo el de esos jóvenes. Pero para nuestra lección de esta mañana, quiero que meditemos, número uno, en algo que expresé, pero que es muy grande. Jesús tuvo que sufrir. Jesús tuvo que venir a esta tierra para salvarnos. Jesús no se quedó en los cielos, porque es un Dios personal, es un Dios tuyo, tuyo, mío. Y Él no nos salvó desde los cielos. Él vino al horno donde tú y yo nos encontramos hoy para darnos salvación. No olvides eso. Cuando tú recuerdas ese horno de fuego, recuerda que Jesús vino para darte salvación, así como le dio salvación a esos jóvenes. Ahora, no sé si has puesto atención a la declaración de Nabucodonosor, versículo 28. Versículo 28. ¿Qué dice Nabucodonosor? Miren, por poquito yo digo otro salmo. ¿Recuerda que yo le he dicho que hay un salmo en Daniel capítulo 2? Ok, otro salmo más aquí. ¿Qué dice Nabucodonosor? Alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel. Podríamos agregar ahí a Miguel, al arcángel, a Jesús, y lo salvó. Ellos confiaron en Él y desafiaron la orden real. Optaron por la muerte antes que honrar o adorar otros decretos que sean en contra de la adoración al único Dios verdadero. Mis hermanos,
¿Qué dice el texto? ¿Qué dice Nabucodonosor? Que Dios, que debemos tú y yo alabar a Dios porque nos da salvación. Pero también dice que para obtener esa salvación, aquellos jóvenes tuvieron que hacer dos cosas. Número uno, confiar. Número dos, entregar sus cuerpos. ¿Cuántos confían en Dios? Les hago la siguiente pregunta. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida en muerte por Dios? ¿Hasta dónde puede llegar el sacrificio tuyo por Dios? ¿Hasta dónde puede llegar la renuncia tuya por Dios? Para poder contemplar la salvación de aquellos jóvenes, para poder aquellos jóvenes no solo ser salvos, sino testificar de un Dios poderoso, ellos tuvieron que hacer dos cosas: confiar y entregar sus vidas. Mi hermano, amigo, si tú quieres ver la salvación de Dios en ti, ser testimonio para que otros conozcan a Dios, necesitamos confiar en Dios y entregar nuestra vida a Él. ¿Los jóvenes sabían que iban a salir ilesos de ese lugar? ¿Sí o no? No. Ellos sabían que no iban a salir ilesos, pero Dios los salvó. Te lo voy a decir así: recuerda que la salvación depende de Dios. Siempre la salvación depende de Dios. Hay una declaración del doctor Duncan en relación a este pasaje, y él declara: el éxito de los judíos, refiriéndose a los tres jóvenes, nos enseña que la gracia de Dios nunca se espera. Les repito eso: la gracia de Dios nunca se espera, sino que está reservada para los que han perdido todo y no esperan nada a cambio. ¿Te pongo en problemas? ¿Me pongo en problemas? ¿Vienes a la iglesia porque esperas la salvación? ¿Vienes y dices fiel a Dios porque quieres ser salvo? ¿Porque quieres que Dios te prospere? ¿Porque quieres que Dios solucione tu problema? ¿Por eso vienes a la iglesia? ¿Por eso buscas a Dios? La salvación y la respuesta de Dios le pertenece a Él, y la gracia de Él se extiende a ti, no por lo que haces, no por lo que necesites, sino porque en su sabiduría Él hará lo mejor para tu vida. Hay una lección más que hay veces perdemos de vista: el beneficio colateral. Gloria a Dios, se salvaron los jóvenes. Gloria a Dios, se dio un decreto. Gloria a Dios, se alabó a Dios. Pero cuando tú y yo logramos dar un testimonio en el cual se reconozca a Dios por algo que ha hecho Dios en favor tuyo, en tu vida y en la mía, hay un beneficio colateral. ¿Cuál fue el beneficio colateral? Nabucodonosor y los miles de líderes, porque no era el pueblito, eran todos los líderes
Nabucodonosor y los líderes, los miles que se hallaban en la llanura de Dura, fueron puestos frente a frente al verdadero Dios. Conocieron a Dios. Cuando tú y yo damos un testimonio por lo que Dios puede hacer en tu vida y en la mía, cuando tú y yo somos fieles a Dios a pesar de las malas circunstancias, hay un beneficio colateral. Los que están a nuestro alrededor comienzan a preguntarse, a interrogarse, a querer conocer cómo es posible que tú seas fiel a Dios. Seamos fieles a Dios. Mis hermanos, Daniel 3 nos habla de una imagen que adorar. Daniel 3 nos habla de la fidelidad de los hijos de Dios. Daniel 3 nos habla de que Dios les dio libertad. Apocalipsis para nuestro tiempo nos dice lo mismo. Cuando tú lees Apocalipsis, encuentras una imagen levantada en contra de Dios para que tú y yo lo adoremos y todo el mundo sea uno en un reino, en un poder y en una adoración, en una religión. Eso nos dice Apocalipsis. Pero Apocalipsis también nos dice que hay fieles que dan testimonio del Dios verdadero en las circunstancias más adversas. Es mi deseo que esos fieles seas tú y sea yo, que en la adversidad permanezcamos fieles, para que tú y yo podamos ver y veremos la liberación, la salvación, Jesús viniendo por nosotros. A pesar de la rebeldía del hombre, del mundo hoy, tu fidelidad, mi fidelidad, podrá manifestar a Dios en liberación y en salvación. Que Dios te bendiga.